presentan. RCR presenta a María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras menos. Muy buenos días, amigos de Radio Caracas Radio. Lo mejor es que el lunes 3 de diciembre del año 2018 todo el equipo que trabaja para ustedes a partir de esta hora los saluda. Variada y abundante información que compartir, analizar en la producción. Marilia García en la redacción, Jackson Vargas en los controles, César Arteaga, quien tendrá el inmenso placer de acompañarles, María Alejandra Trujillo. Saben ustedes, se pueden comunicar desde muy temprano a través de la cuenta en Twitter de la radio, @RCR700. M en su dial, en Ciudad Guayana Eléctrica 97.7 FM. Escuchaban ustedes algunos titulares de los diarios de circulación nacional, temas que vamos a debatir durante la mañana de hoy. Siempre comento en este espacio que el fundamento del sistema totalitario, como lo escribió Václav Havel en su libro, Poder de lo sin poder, es el mundo de la mentira. Por eso no es de extrañar que la vida en la verdad sea su principal enemigo. Lo decimos porque mientras el mundo, el planeta, presenció a los diputados del Partido de Acción Nacional Mexicano coreando al grito de dictador el nombre de Nicolás Maduro, el gobierno de nuestro país habla de muestras de afecto durante la visita a México para asistir a la toma de posesión de Andrés Manuel López Obrador como presidente de esa nación, quien por cierto siguió en su discurso uno a uno, el guión del expresidente Chávez. Ustedes recordarán, en el 98 era una especie de flashback, de déjà vu de lo que ocurrió en nuestro país. Ojalá no siga los mismos pasos, aunque todo parece indicar que es probable. También destacar duras declaraciones del secretario de Defensa de los Estados Unidos, Jim Mattis. Él asegura que en última instancia el actual régimen en Venezuela tendrá que irse para que la situación mejore. Y en España, el Partido Socialista Obrero Español en el poder en ese país puede perder la presidencia de la Comunidad de Andalucía, la más poblada de España, luego de las elecciones de este domingo, 40 años después de estar en el poder en esa región, porque, entre otras cosas, partidos como el Popular, Ciudadanos y Vox de extrema derecha podrían formar gobierno. Por cierto, en nuestro país, un tribunal militar del Estado Monagas dictó medida privativa de libertad contra el dirigente sindical Rubén González de Sintra Ferrominera del Orinoco, y esto ocurre en momentos en los cuales el presidente de Turquía visita nuestro país. Algunos interpretan, como el diputado José Prat, que la intención de esta detención, incluso condena inicial contra Rubén González y varios trabajadores, tiene que ver con el interés de los chinos y probablemente los turcos de poner fin a las protestas y, por supuesto, esto de eliminar contratación colectiva en el sur de Venezuela. Pero todo esto ocurre en medio de una profunda crisis humanitaria en nuestro país. No sé si tenemos vía Skype, me dirán en estudio, a nuestro primer invitado, José Manuel Olivares, diputado de la Asamblea Nacional, médico, dirigente de Primero Justicia, hoy en el exilio. A ver si me escuchas, José Manuel. Buenos días. Hola, Alejandra, buenos días. Un gusto conversar contigo tan temprano. La verdad, mucho interés de conversar contigo acerca de varios temas. Te pediría una primera valoración acerca de lo ocurrido en México. Es decir, lo comentamos al inicio, reciben bajo el grito de dictador a Nicolás Maduro, en tanto el gobierno interpreta que esos fueron gestos de afecto, muestras de afecto hacia el primer mandatario. Te escuchamos. Primero que nada, Alejandra, gracias por permitirnos conversar con todos los ciudadanos de Venezuela, por vernos otra vez, por escucharnos otra vez por el radiecito de la cocina, que es algo muy importante para todos nosotros, sobre todo la gran audiencia en Vargas. Yo te diría que lo que tú me preguntas es una demostración de todo lo que hemos visto en comunicados. Nosotros tenemos un tiempo viendo el rechazo sistemático
que ha hecho el mundo, el repudio a la violación de derechos humanos, el repudio a la dictadura, el repudio a la crisis humanitaria. Lo hemos visto reiteradamente en documentos del Grupo de Lima, de la comunidad internacional. Lo que vimos en México es el hecho real, el hecho fáctico del repudio, del rechazo que le tiene la comunidad internacional y el mundo a Nicolás Maduro, no solo los dirigentes políticos, sino el ciudadano común. En México hubo protestas de calle, en México hubo protestas en los alrededores del Congreso de la República, en México vimos a la mayoría del Parlamento mexicano llamándole dictador a Nicolás Maduro, haciéndole una pancarta a Nicolás Maduro, y esto frente a la vista de otros presidentes, esto frente al repudio de otros presidentes. La información luego más privada que hemos podido tener es que ningún presidente quiso tener algún tipo de reunión o conversación con Nicolás Maduro, es que no hubo ningún tipo de reunión bilateral como se estilan ese tipo de eventos con Nicolás Maduro, es decir, el aislamiento de un individuo. A excepción, José Manuel, y perdón que te interrumpa, de los presidentes de Cuba, Díaz-Canel y Evo Morales, quienes posaron alegremente en una fotografía que también le dio la vuelta al mundo. Bueno, y todos los comentarios favorables, pues fue la única persona con quien se pudo sacar una foto con el dictador cubano y con Evo Morales, que va camino en Bolivia a querer transformar la Constitución y querer quedarse de manera indefinida en el poder. Creo que al final había muchos jefes de Estado en México, solamente vimos esa foto de ellos, y yo terminaría de decir que este es el preludio de lo que va a ser el año que viene, este es el preámbulo de lo que va a ser enero para Nicolás Maduro, donde se le va a hacer cada vez más pequeño el mundo y donde ya es público y notorio el rechazo y el no reconocimiento que va a ocurrir a nivel mundial de un Nicolás Maduro, que si bien es cierto, las naciones del mundo lo reconocen como presidente, a partir de enero deja de ser presidente de la República y es el preámbulo a una nueva etapa en Venezuela. Justo quería preguntarte, antes de hablar sobre la encuesta de hospitales que conocimos y reseñamos la semana pasada, que reflejan la dimensión de la crisis humanitaria en nuestro país, quisiera preguntarte sobre este tema. La visita del presidente de Turquía también ha sido interpretada como la búsqueda de apoyos institucionales de cara a la posición que probablemente va a asumir la comunidad internacional a partir del mes de enero frente al gobierno venezolano. El secretario de Defensa ayer de los Estados Unidos hacía una declaración muy dura advirtiendo que en última instancia esta administración, él decía, este régimen tendrá que irse para que la situación mejore en nuestro país. ¿Cuál es la expectativa desde la Asamblea Nacional, aunque sabemos que tú estás en el exilio, pero del Parlamento, la dirigencia de oposición, en torno a la presión que puede ejercer la comunidad internacional a partir de enero del año que viene? Te escuchamos. ¿Verdad? Debemos recordar que el simulacro electoral del 20 de mayo fue rechazado por 56 naciones del mundo. Es decir, más de la mitad del planeta no reconoció esa elección, por ende no reconoce una elección de presidente a Nicolás Maduro, o no reconoce que Nicolás Maduro haya sido reelecto en Venezuela. Todas las naciones del mundo también reconocen que hoy Nicolás Maduro, a pesar de todo el debate que pueda haber, es el presidente de Venezuela y que ese periodo culmina el próximo 10 de enero. Aquí se abren múltiples variables, están las variables internas, está lo que debe pasar dentro de Venezuela, está lo que debe hacer la Asamblea Nacional y está lo que debe hacer y va a hacer la comunidad internacional. Nosotros tenemos que avanzar, tenemos que construir ese enero. Yo no quiero tampoco hacer falsas expectativas sobre el 10 de enero como fecha, porque en la oposición tenemos la costumbre de ponernos fechas para llenarnos de expectativas, que no pase nada y caer en grandes desilusiones. Yo diría que a partir del 10 de enero comienza una nueva fase que puede tener una resolución el 10 de enero, el 11 de enero, el 20 de enero o el 1 de febrero. No lo sé. No podría adelantar posición respecto a ese tema. Nosotros tenemos que desde la Asamblea Nacional en este momento, estamos trabajando muy duro en eso, terminar de sacar la ley de reconciliación nacional o la ley de justicia transicional para que haya garantías a la Fuerza Armada, para que haya garantías a quienes tomen postura para retomar la democracia, para que haya garantías de confianza, de respeto y de reconciliación a todo aquel que tome postura en enero desde la Fuerza Armada y desde el gobierno para reconstruir y retomar el camino democrático. Nosotros tenemos que de la Asamblea Nacional ratificar el vacío de poder, porque la Asamblea Nacional sería el único ente legítimo de elección popular, de reconocimiento internacional y que representa y manifiesta la voluntad de los ciudadanos. Habrá muchos por ahí que querrán caer en un debate jurídico. Hay un vacío en la Constitución que la Asamblea Nacional debe llenar. Te digo esto, si el día de mañana
ocurriera un accidente donde perdiera la vida el presidente y el vicepresidente, existiría un vacío de poder no establecido en la Constitución que la Asamblea Nacional debe rellenar o debe darle continuidad al Estado venezolano. A esto le sumo la postura de otros poderes del Estado, como la señora Fiscal General de la República, quien debe tener postura en este hecho, como el Tribunal Supremo de Justicia, quien debe tener postura en este hecho. Paralelamente está la presión popular, está la presión del ciudadano, la presión de los gremios, de los sectores, de los sindicatos, como hicimos nosotros en la salud, unos sectores que se unan, que puedan estar cohesionados y que puedan aumentar la presión social internamente en enero, ahí donde la responsabilidad se traslada de la política al ciudadano, porque tenemos la mala costumbre de dejar, bueno, vamos a ver qué hacen los políticos. No, la crisis de Venezuela trasciende un nivel donde en enero te obliga al ciudadano, a todos los ciudadanos venezolanos a tener postura, a ejercer una acción y por último, a toda esta receta o diagnóstico o tratamiento para el mes de enero, estaría la comunidad internacional que harán todo tipo de posturas. Me imagino que algunos retirarán embajadores, otros cancelarán relaciones, otros serán más proactivos a otro tipo de acciones de presión con Venezuela, otros romperán reacciones comerciales, pero en definitiva, Alejandro, lo que es cierto es que el mes de enero va a ser un mes que puede iniciar una nueva fase en la política venezolana, en la historia venezolana, donde tenemos que tener postura de la Fuerza Armada, de la oficialidad, de la tropa, de los soldados de nuestra Fuerza Armada, de la Asamblea Nacional, de los partidos políticos y sin duda alguna de todos los ciudadanos para avanzar, bueno, al cambio definitivo y a culminar esta pesadilla que hoy vive Venezuela. Ahora, José Manuel, hablemos de la crisis humanitaria. Tú lo mencionabas durante tu intervención. Desde la semana pasada venimos analizando esta encuesta de hospitales, que además, como decía el doctor Julio Castro en rueda de prensa, hoy día es utilizada como referencia para organismos internacionales, publicaciones especializadas, para dar cuenta de lo que está ocurriendo en nuestro país. 95% de los centros de salud analizados en esta encuesta carece de equipos para hacer diagnósticos. 70% de los 40 hospitales, los principales evaluados en esta encuesta, en este estudio, reportó fallas de agua, de electricidad, entre otras cosas. Yo quisiera una primera valoración de tu parte en torno a este tema y cómo ha venido evolucionando la situación, porque llevan en este esfuerzo al menos 5 años. ¿Te escuchamos? Sí, pero Alejandra, la encuesta nacional de hospitales comenzó en el año 2014, algo que empezamos a hacer incluso antes de yo ser electo diputado. Aquí participamos muchísimos médicos, esto es gracias al esfuerzo de muchos médicos a nivel nacional. Esto lo primero que yo quisiera recordar es que más allá de la data, del porcentaje, del gráfico que yo les diga, que es muy importante y como decía Julio, permite que haya algún tipo de documentación real para organismos internacionales de la crisis, no olvidemos jamás, y esto es algo que me va a llevar a la reflexión, que de cada número y de cada porcentaje, detrás de eso hay venezolanos que pueden perder o perdieron su vida. No olvidemos que estamos hablando de vidas, que esto es un tema que le ha costado dolor y sufrimiento a madres que ya no tienen a sus hijos, a hijos que ya han perdido a sus abuelos y a sus padres, no por la enfermedad, sino porque se perdió la batalla con la muerte por culpa de un tratamiento, por culpa de un tomógrafo, por culpa de que no había algún hospital y en definitiva por culpa de Nicolás Maduro. No podemos dejar de decirme, Alejandra, que nosotros declaramos esta crisis en febrero del año 2016, sacamos una ley desde el Parlamento ese mismo año y la respuesta constante del gobierno ha sido negar la crisis, negar la ayuda, negar la posibilidad de que haya medicamentos para los venezolanos. En esta oportunidad, esta es la segunda entrega de la encuesta en el año 2018. Yo hice la presentación a comienzos de año de la Universidad Central de Venezuela. Esta es la segunda entrega, producto de lo que estamos viendo nosotros, que es el empeoramiento acelerado de la crisis. Y en esta oportunidad vimos varias cosas interesantes y nuevas. Nosotros hemos decidido evolucionar la prueba. Voy a comenzar con un marcador que no estaba antes, que es nuevo, que es que para que ustedes tengan una idea de cómo medir realmente el nivel de nuestras emergencias. Nosotros hicimos un listado de 20 medicamentos esenciales en cualquier emergencia, 20 medicamentos y equipos médicos, Alejandra, que son los necesarios para atender las emergencias más comunes en cualquier parte del mundo. Nosotros con esto pretendimos ver el funcionamiento real de una emergencia y lamentablemente pudimos ver que si con esta medición tenemos un promedio de 57% de escasez de medicamentos a nivel nacional de emergencia, siendo el estado más afectado el estado de Trujillo. Te hablo de que no hay
medicamentos para la hipertensión, insulina, morfina, aires, inhaladores, tratamientos para el asma, dopamina, instrumentos para la oxigenoterapia, adrenalina. Esto a nivel nacional te demuestra que usted tiene la mitad de los hospitales de Venezuela sin capacidad de atender las emergencias básicas que puedan llegar a un hospital. Luego evaluamos nuestra capacidad quirúrgica sobre una cirugía muy sencilla, como puede ser una apendicectomía, una cirugía que puede ser resuelta en cualquier parte del mundo de manera sencilla, rápida, sin mayor complejidad. Y aquí vimos que hay más de 38% de escasez nacional de medicamentos básicos para atender esta cirugía: analgésicos, gases arteriales, gases anestésicos, relajantes, kit de lencería para el paciente, oxígeno, siendo lamentablemente el estado Mérida quien evidencia la mayor tasa, y luego seguido el estado Zulia, de escasez de estos tratamientos. Si vamos a cosas más sencillas, María Alejandra, podemos ver que 70% de los hospitales reportaron falla de agua, no hay agua en los hospitales, la escasez o la interrupción eléctrica en estos hospitales, con un 67% de hospitales que reportaron fallas eléctricas, y sistemáticamente el daño o el deterioro de equipos de laboratorio, de rayos X, de eco y de tomógrafos, que siguen evidenciando un aumento en su ausencia, su escasez o falta de funcionamiento. El resultado de esto, Alejandra, que el que no tiene plata se muere. El venezolano que va a un hospital buscando atención pública, como establece la Constitución, en un hospital se encuentra el no hay como respuesta. El resultado final es el ruleteo, es el niño que no puede ser atendido, es la mujer embarazada que no puede ser atendida. Y por último, agregaría un marcador, Alejandra, y quienes nos escuchan por el radiecito de la cocina, que es la violencia hospitalaria. Nosotros hemos visto un aumento sistemático en la violencia hospitalaria. Un 62% de nuestros hospitales demostraron violencia por los familiares. Y eso tiene una explicación muy lógica y muy dolorosa, que es la respuesta humana, que yo no acompaño, que yo no respaldo evidentemente, pero que se da cuando una madre lleva a su hijo al hospital a las 2 de la mañana con una crisis asmática, y en el periférico de Pariata, del estado Vargas, le dicen: no podemos nebulizar a su hijo, no podemos atender a su esposa dando a luz o en trabajo de parto, no podemos atender a su abuelo con un ACV, y comienza una reacción natural de desesperación ante la inminente pérdida de la vida, producto de una crisis humanitaria originada por Nicolás Maduro, originada por este gobierno, y que ellos mismos crearon, y ellos mismos han sido el gran muro o la gran razón de que no haya podido llegar la ayuda y no tengamos hoy el sistema de salud que merecemos y necesitamos todos los venezolanos. José Manuel, dos inquietudes antes de hacer la pausa para ir a publicidad. La primera tiene que ver con víctimas mortales producto de esta crisis. Me parece que el fin de semana falleció otro pequeñito en el Hospital de Niños JM de Los Ríos. La organización no gubernamental Prepara Familia hace algunos días daba cuenta de la cantidad de menores que han perdido la vida probablemente por falta de insumos. Quisiera tu comentario, si llevan un registro de este tema, que es especialmente delicado, que incluso raya en delito de lesa humanidad. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, sobre otro tema, Alfredo Peña te escribe a través del Twitter: la visita de la Comisión de Seguridad de Turquía, se escucha fuertemente del primer ministro de Turquía a Venezuela. Van a saquear el oro de la nación sin autorización de la Asamblea Nacional. Son dos temas diferentes, pero quisiera tu comentario. Te escuchamos. ¿Cómo no? El primer tema, Alejandro, como tú dices, bien delicado. Yo te adelanto que nosotros estamos haciendo o comenzamos a hacer un registro de mortalidad producto de la crisis humanitaria. Como tú lo dices, es un tema bien delicado. Ya hoy tenemos una data, no la hemos querido hacer pública por lo que significa esta data, por respeto a los familiares y sin duda porque queremos tener la documentación completa. Pero nosotros hoy yo te puedo garantizar ya, Alejandra, que hay una cifra elevada de venezolanos que han perdido su vida. Nosotros hemos hecho registro de enfermedades cardiovasculares, algún tipo de enfermedades comunes de atención hospitalaria. Ya tenemos una data muy dura, pero estamos esperando en el monitoreo que estamos haciendo en algunos hospitales de recopilar data por lo menos por 1 o 2 meses más, para en 1 o 2 meses, probablemente enero o febrero del año que viene, poder decirle al país un número real, cierto y certero de venezolanos que han perdido su vida y hacer la proyección o la probable proyección en los 2 últimos años. Esta data es dura, es vergonzosa, es dolorosa, pero como tú decías, es la única manera de tener una prueba real de homicidios culposos o de personas que han perdido su vida por la administración política de Nicolás Maduro. Yo espero que 1 mes, 2 meses nosotros podamos tener ya esta data bastante consolidada, poderla hacer pública,
como un nuevo ítem en la encuesta nacional de hospital y poder decirle a ustedes la cantidad de venezolanos que han perdido su vida en alguna patología directamente porque no hubo el material como atenderlo en un hospital. Con el otro tema, nosotros de Primero Justicia hemos intentado trabajar este tema, incluso de presión internacional. Le solicitábamos públicamente al gobierno del Reino Unido, al gobierno inglés, y hubo protestas para que se impidiera la entrega del oro a Nicolás Maduro, para que se impidiera la entrega de las reservas de oro que reposan en el Reino Unido, porque sabemos que el destino final va a ser la cuenta de alguno de estos corruptos del gobierno, o va a ser sin duda alguna duda invertirlo en material bélico y de represión en contra de los venezolanos. Turquía se ha convertido en el gran aliado de Nicolás Maduro. Es otra una explicación lógica. Ya los chinos no le quieren prestar más plata porque no es negocio la corrupción venezolana y porque le debe mucha plata. Los rusos no son tontos y lo que le interesa es la situación geopolítica venezolana para tener influencia en América y no ningún tipo de relación comercial, a pesar de las cosas que ocurren con Rosneft. Y el nuevo aliado o el gran vivo nuevo de la partida es Turquía, que de alguna manera busca beneficiarse de la minería venezolana, de nuestro oro, de nuestro coltán, de nuestros diamantes, y sin duda alguna esta es la única motivación de Turquía para hacer negocios con Venezuela. Hay mucha expectativa con esta visita. A nosotros de la Asamblea Nacional ratificamos a nivel nacional e internacional que no se autoriza al gobierno de Nicolás Maduro a firmar ningún tratado comercial con ninguna nación del mundo y que nuestro país no tiene la obligación de reconocer ningún compromiso comercial si no pasa por la Asamblea Nacional de Venezuela, quien es el garante de los recursos de todos los venezolanos y que sin duda alguna hoy su única misión es lograr y permitir la salida pacífica de Nicolás Maduro para retornar la democracia, hacer una transición nuevamente a la democracia. Gracias, José Manuel, por atendernos tan temprano. Diputado de la Asamblea Nacional, dirigente de Primero Justicia por el Estado Vargas, médico, expresando opinión acerca de todos estos temas, lo que ha ocurrido en las últimas horas con la comunidad internacional, la crisis humanitaria que afecta a Venezuela, que queda develada allí en toda su amplitud en esta encuesta de hospitales y, ¿por qué no?, expresando opinión sobre la visita del presidente de Turquía a nuestro país. Vamos a la pausa. Al regreso venimos con más. Usted escucha Palabras Más, Palabras Menos en RCR 750 AM. Puedes seguirnos en nuestras redes sociales. En Twitter, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si buscas caucho para los vehículos de tu empresa, sean camiones, buses, camionetas o carros, llama a Cauchera Fran Luis al 0212-481-1752, 0416-607-6406 y 0412-815-6712. Para mayor información, visita @Cauchera Fran Luis en Twitter, Instagram o Facebook o escribe al correo caucherafranluis72@gmail.com. Cauchera Fran Luis, tu mejor opción. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En RCR somos vanguardia. Toda la programación de tu RCR también la puedes seguir a través de la internet. Audio y video en tiempo real. Noticias y mucho más. No te pierdas ni un segundo de nuestra programación. No hay excusa ni cadena que valga para que dejes de escucharnos. Ingresa a rcr.tv, la radio que se ve. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara. Exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela.
y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR, porque lo bueno une. Todos las piensan, todos las escuchan y María Alejandra Trujillo te las dice. Palabras más, palabras menos. Que todavía, a pesar de la ayuda que acaba de aprobar Naciones Unidas, producto de esta emergencia, el gobierno no reconoce. Saludamos en línea telefónica, se suma a nuestra mesa de debate Hilda Rubí. Ella es médico, fue miembro de la Federación de Centros Universitarios Universidad Central de Venezuela, hoy día está con Juventudes de un Nuevo Tiempo. Hilda, gracias por atendernos, buenos días. Hola, buenos días, muchísimas gracias por la invitación, María Alejandra. Pues mucho interés de conversar contigo acerca del tema que nos ocupa. Te vimos en esta rueda de prensa ofrecida desde la Academia Nacional de Medicina, que a grandes rasgos, da cuenta del deterioro que sufre el sistema de salud venezolano, y no precisamente por falta de dinero, siempre lo decimos. Este gobierno manejó más de $1 millón de millones de dólares, pero en todo caso se nos habla de 95% de los centros de salud que no pueden realizar tomografías o resonancias. Más del 40%, casi la mitad, no tiene capacidad para realizar estudios de laboratorio. En el 42,42% no posee equipos para hacer ecos. En fin, quisiera tu comentario en torno a este tema y cómo hacen los médicos venezolanos justamente para diagnosticar en estas condiciones. Te escuchamos. Sí, mira, María Alejandra, la Organización Médicos para la Salud, bajo la vocería del doctor Julio Castro y el doctor Dani Galindo, el pasado viernes se presentaron el segundo boletín de las encuestas nacionales de los hospitales, que reporta lo que tú estás comentando. Esta encuesta se hizo en la semana del 10 de noviembre al 16 de noviembre, en la cual reportó que el 33% de las camas de nuestro país están inoperativas. Fue una encuesta que se realizó en los 40 hospitales tipo 3 y tipo 4, de los 24 estados del país, y lo que refleja es más de lo que nosotros hemos dicho, que la crisis humanitaria en Venezuela es una realidad, y es una realidad por las malas políticas que ha aplicado el gobierno nacional. Estamos hablando que lamentablemente el 43.24% de los laboratorios del país se encuentra absolutamente cerrado, es decir, que el 43% de nuestros hospitales no tienen la capacidad de poder realizar estudios de laboratorio para hacer un diagnóstico real de nuestros pacientes. Estamos hablando de que los servicios de rayos X se encuentran inoperativos en más de 52% de nuestros hospitales. Estamos hablando que lamentablemente para el venezolano enfermarse es estar en una angustia que no saber si va a poder solucionar su problema o más bien se le va a agudizar. Y esto lo decimos cuando evaluamos de que la mayoría de los hospitales ha presentado fallas eléctricas, que la mayoría de los hospitales presenta fallas en el sistema de agua. Entonces vemos que no ha sido una política de Estado resolver la crisis humanitaria. Lamentablemente nosotros lo hemos anunciado desde hace rato, desde que fuimos estudiantes. José Manuel Olivares ha hecho un trabajo brillante también desde la Asamblea Nacional y también desde cuando era dirigente estudiantil, donde nosotros, por ejemplo, el año pasado exigíamos que se reportara el boletín, se publicara el boletín epidemiológico. La ministra en su momento, que fue Caporales, lo hace y la respuesta del gobierno fue la destitución. Entonces, en Venezuela vivimos en una política donde no sabemos realmente cuántas enfermedades tenemos, no tenemos solución inmediata a los problemas y el gobierno sigue diciendo que es mentira la crisis humanitaria. Cuando nosotros revisamos que lamentablemente en Venezuela 16 venezolanos pueden contagiarse de VIH y que 9 de los venezolanos que tienen esta enfermedad padecen porque no tienen retrovirales, cuando revisamos la larga lista de venezolanos que están en la espera de resolución quirúrgica, cuando vemos los altos valores de malaria, de dengue, de sarampión, vemos que Venezuela hizo un retroceso a 40 años o hasta más, cuando fuimos pioneros en temas de salud pública. Es lamentable ver lo que está pasando en nuestro país y que el gobierno lo sigue negando. Si nos vamos con el tema de desnutrición, muchísimo más terrible.
cuando vemos que lamentablemente el año pasado los venezolanos perdieron aproximadamente 7 kilos, cuando vemos que hoy los niños, se estimaba que para este año iban a morir 280.000 niños por desnutrición, donde esto va a tener un retraso en su desarrollo y en el crecimiento. Y lamentablemente seguimos viendo que el gobierno sigue mintiendo y diciendo que no hay crisis humanitaria. Y si nos ponemos a ver con el tema de medicamentos, es muchísimo más terrible, cuando lamentablemente no tenemos ni siquiera para resolver una crisis hipertensiva o una crisis causada por la diabetes. Nosotros aquí se ha hecho lo propio, hemos ido a todas las instancias posibles para denunciar lo que Venezuela está viviendo. Venezuela necesita ayuda humanitaria, Venezuela necesita resolver la crisis, y ha sido por culpa de este régimen que ha mantenido a Venezuela muriéndose todos los días por falta de insumos médicos. A esto le tienes que sumar la ola de violencia que lamentablemente padecemos los médicos y los enfermeros, cuando te tienes que comunicar al familiar para decirle no hay, muchísimas veces eres agredido. Y a esto le sumas la ola de protestas que ha hecho el sector salud durante todo este año, que no han sido solamente protestas, María Alejandra, para aumentos salariales, porque sí es verdad, vivimos lamentablemente, mira, gracias a Dios, porque lo que ganamos no nos alcanza, pero no, las protestas han sido porque hemos estado de la mano con nuestros pacientes, exigiendo que se nos den los insumos médicos, exigiendo salud para nuestros pacientes, porque a nosotros nos da miedo, nos da de todo cuando se nos mueren nuestros pacientes en las manos por no tener medicamentos cuando podíamos resolver. Ese es el problema que estamos viviendo el sector salud, y de la mano con nuestros pacientes, siempre velando por la salud de esos 30 millones de venezolanos, porque lo hemos dicho, aquí el problema no solamente es en los centros hospitalarios, aquí el problema se da en los ambulatorios, que no tenemos un reporte real de saber el estatus, si están abiertos o están cerrados la red de ambulatorios tradicional o los barrios adentro. Aquí no vemos cómo lamentablemente tú llegas a una clínica y te dicen no hay, así sea clínica, porque es un problema que no hay el medicamento en el país o no tienes el instrumento. Entonces nosotros vamos a permanecer. Varios temas has puesto sobre la mesa durante tu intervención, pero tú mencionabas el tema de las protestas del sector salud. Llevan meses en las calles, no solo por bajo sueldo, sino por falta de insumos, y da la impresión que en respuesta a esta situación el gobierno, ha procedido a detener y a pasar incluso a tribunales militares a dirigentes sindicales. En el caso concreto de Rubén González, esto ocurrió en un juzgado en Monagas. Diputados como José Prat interpretan que tiene que ver con la situación de las empresas básicas y los acuerdos que el gobierno quiere firmar con China o con Turquía. Sin embargo, no son los únicos dirigentes sindicales. Hablo Rubén González y varios trabajadores que están en las columnas móviles del Dorado, detenidos. Yo quisiera tu comentario en torno a este tema, porque como parte del Frente Amplio, una de las iniciativas que se ha puesto sobre la mesa es retomar la protesta a nivel nacional para generar la presión suficiente y con ello una transición a la democracia. Quisiera tu comentario sobre esto, si estamos frente a una nueva etapa de persecución contra la disidencia y concretamente contra los dirigentes sindicales. Te escuchamos. Sí, mira, sin duda alguna, lamentablemente en Venezuela vivimos bajo persecución. De hecho, lo evidenciamos con la publicación de estas encuestas donde habían hospitales que el personal de salud que te lo estaba diciendo te decía, no, mira, me están persiguiendo, me están intimidando. Nosotros lo hemos visto, como hace poco a 3 residentes de ginecobstetricia en Maracay las perjudicaron bajo un proceso que no tenía sentido. Nosotros vemos aquí cómo se persigue a la disidencia en todos los niveles, María Alejandra, porque aquí la persecución va desde ese agente político de la comunidad, del sector social más base, hasta aquel alto dirigente. Hemos visto cómo nuestros diputados se encuentra, por ejemplo, el preso. Hoy hemos visto cómo nuestros diputados han tenido que salir al exilio por persecuciones, por amenazas. Entonces es parte de la ola del régimen que ha hecho. Lo que nosotros hemos dicho es que nosotros tenemos la verdad y hemos avanzado. Aquí nosotros no estamos mintiendo, porque cuando nosotros estamos haciendo las cosas porque tenemos la información en la mano, la hemos verificado, pero es parte de la intimidación. Nosotros consideramos que se tienen que mantener las acciones organizadas
bajo la Constitución, lo hemos dicho. Aquí en Venezuela no es que se está protestando por protestar, no, mira, es porque hay una crisis, porque estamos hablando de que hay niños que duermen sin apenas haber tenido una comida al día. Estamos hablando de que los maestros tienen que ir a hacer milagros en sus escuelas porque no tienen instrumentos para trabajar, y los niñitos, en vez de tener esa comida que hablaba el presidente fallecido de que iban a tener, hoy es una mentira. ¿Cuántos comedores escolares están cerrados? Cuando revisamos los hospitales, ¿cuántos hospitales prácticamente cerrados porque no tienen insumos? Ya te di una data. Cuando revisas el aspecto petrolero, cada día desciende la producción. Entonces, cuando vemos Venezuela está en crisis, ¿vale? Aquí no podemos seguir ocultando la realidad. Venezuela está protestando porque está harta, y las protestas se están dando desde los sectores más populares hasta las empresas que están exigiendo a sus trabajadores respuesta. Aquí nosotros lo que estamos buscando es la organización, y lo hemos dicho, dentro de nuestra Constitución vamos a hablar y vamos a apoyar cualquier movimiento. Fuera de esta no lo vamos a hacer y no lo vamos a permitir, y estoy convencida que el próximo año va a ser un año de muchos movimientos donde se va nuevamente a expresar la voluntad popular de nuestro pueblo. Ahora, Hilda, tú mencionabas, además de la persecución, o al menos las protestas en el sector salud, justamente las dimensiones de esta crisis humanitaria. Comentamos hace algunos días la aprobación de la primera ayuda de emergencia de Naciones Unidas para nuestro país. El Fondo de Emergencias de la ONU liberó $9.2 millones para financiar programas humanitarios en Venezuela, incluida asistencia a salud y nutricional para mujeres y niños. Y yo quisiera tu comentario en torno a este tema, porque a pesar de la evidencia, el gobierno todavía niega lo que ocurre, y hay autoridades como, los directivos del Hospital Universitario de Caracas que incluso rechazan ayuda de una organización como Médicos Sin Fronteras sin dar ninguna explicación. Te escuchamos. Sí, mira, terrible lo que pasó en el hospital universitario, ¿ok? Donde se estaba dando una donación y el subdirector la rechazó. Es importante explicarle a los que nos están escuchando que hablar de crisis humanitaria no solamente es la crisis de salud que estamos viviendo. A eso se le tiene que sumar el conflicto social, los altos índices de pobreza, la inseguridad que estamos viviendo los venezolanos. Cuando tú revisas, ¿verdad? Por ejemplo, la encuesta de condiciones de vida te reporta que en el 2014 se estimaba un 51.6% de pobreza, y para este año está cerrando en más del 70% de pobreza. Eso es parte de la crisis humanitaria. Cuando tú revisas los niveles de inflación que ya va por más de 200%, eso suma. Lamentablemente estamos viendo que en Venezuela el 70% de la escasez de los insumos quirúrgicos y el 80% que tenemos de desabastecimiento de las medicinas no nos ha permitido poder avanzar. Hoy existe una realidad: Venezuela está en crisis y el mundo lo reconoce. Los únicos que no han querido reconocer la crisis ha sido el gobierno, porque es parte de su estructura. Es como hemos visto con el tema de educación. Aquí ellos no quieren innovar, aquí ellos no quieren educar, aquí ellos lo que quieren es un retroceso. Nosotros estamos altamente preocupados por el nivel que está incrementándose en las enfermedades, por ejemplo, de complicaciones de hipertensión arterial. Estamos hablando de enfermedades cardiovasculares, estamos hablando de complicaciones que podemos atenderlas si tuviésemos el medicamento, y que lamentablemente esto genera más consecuencias para los pacientes. Nosotros lo hemos dicho, vamos a mantenernos en protesta como lo estamos haciendo tanto las ONG, los sectores sindicales, los sectores profesionales, el Colegio Médico, la Federación Médico, el Colegio de Enfermeras, todo el personal, hasta nuestros estudiantes que nos han acompañado. Vamos a mantenernos, porque aquí no se está velando simplemente por protestas de mejores condiciones de trabajo, no, se está protestando por la mejora y por la protección de la vida de todos los venezolanos, y es lo que no ha querido entender el gobierno. Nosotros vamos a continuar en esto y lo decimos. Venezuela está en crisis y cada día se nota más. Vemos este mes que está empezando ahorita, diciembre, no sabemos lamentablemente cómo una familia va a poder cenar el 24 de diciembre o el 31. La gran verdad es que Venezuela fallece todos los días por culpa de Nicolás Maduro, que no ha querido reconocer los errores y que no ha buscado soluciones verdaderas para los problemas. Gracias, Hilda Rubí, por atendernos, acompañarnos, médico. Ella forma parte de Juventudes Un Nuevo Tiempo, pero también
Bueno, participó en el marco de este acto de presentación de los datos de la encuesta de hospitales la semana pasada, que ofrecen, insistimos, una radiografía muy cercana de lo que está ocurriendo en nuestro país. 95%, casi 100% de los hospitales que forman parte de la muestra carece de equipos para hacer diagnósticos, y esto no es por falta de dinero, insistimos. Bueno, recientemente un exfuncionario acaba de reconocer que recibió en soborno solo $1.000 millones, para que se hagan una idea. Vamos a la pausa, ya venimos con más. Estás escuchando Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Puedes seguir nuestra programación a través de rcr.tv, la radio que se ve. El siguiente espacio educativo está dirigido a niños, niñas y adolescentes. RCR presenta Todo se puede, una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. El cambio es acción. Muévete por tu salud. No tienes excusa. Tú puedes. Escalada, ¿solo subir paredes? Para los amantes del deporte al aire libre, la escalada es una modalidad fascinante que reta la adrenalina y la condición física. Para profesionales de salud como los terapeutas ocupacionales, es una herramienta de trabajo. Hoy te traje la postura de la terapeuta ocupacional Yoxenia Barrios para que nos explique los beneficios de practicar la escalada en los niños. Los terapeutas ocupacionales promueven la salud a través de la ocupación y en el caso de los niños, su ocupación es jugar. Como terapia, ellos utilizan la pared de escalar para proporcionar al niño estímulos sensoriales provenientes de la contracción muscular, la presión que reciben las articulaciones, la tensión que produce la fuerza de gravedad, que sumados producen un gran resultado, la planificación motora. Los niños que utilizan la pared de escalada desarrollan la capacidad para planear y ejecutar actividades especiales, aunque nunca hayan sido realizadas. Todo gracias a la información sensorial grabada en su memoria corporal. Recordando que los niños aprenden a través del movimiento, escalar paredes es una gran ayuda para apoyar la maduración física y sensorial del niño. ¿No tienes pared de escalada? Media hora de juego en un parque tradicional también cuenta. ¿Quieres estimular la maduración de tus niños? Dale experiencias de movimiento de calidad. RCR presentó Todo se puede con Mayra Prado. Síguela por Twitter, @todosepuedenet. Una producción nacional independiente de Mayra Prado, certificado número 16923. Mensaje del ingeniero Enzo Betancourt, presidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Estimados colegas, ingenieros, arquitectos y profesionales afines, el hombre es del tamaño de sus dificultades y siempre será capaz de vencerlo. En el año 2018 debemos trabajar para construir el país que nos merecemos todos los venezolanos. Siempre un paso adelante. Visita nuestro portal www.cib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. En Coco Factory, además de su excelente cocada, también puedes deleitarte con el rico Coco Oreo o el sabroso Coco Brownie. Al pedir cualquiera de las 3 cocadas, pide tu ticket premio y seguirás disfrutando del coco, que es nutritivo y saludable. Coco Factory en la avenida principal de Santa Mónica, Teresa de la Parra, edificio Codazzi, frente a la antigua estación de combustible, y en la Rosaleda, San Antonio de los Altos. Coco Factory, y recuerda, sin cocos no hay paraíso. Mensaje del ingeniero Kenick Navarro, presidente del FONPRES CIB. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y afín, el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela, FONPRES CIB, diseñó para la protección de tu salud el Sistema Integral de Previsión Social. El mismo tiene a tu disposición beneficios de la solvencia, asistencia primaria de salud, el plan de salud con coberturas de acceso VIP, todos estos planes pensando en la protección de tu familia. Para mayor información visita fonprescib.net.be. Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. RCR 750 AM, porque lo bueno une. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento.
Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750 AM y rcr.tv, la radio que se ve. Información, opinión, contraste. María Alejandra Trujillo está en Palabras Más, Palabras Menos. Continuamos, amigos. Palabras más, palabras menos. Y producto de la crisis humanitaria que afecta a nuestro país, millones de ciudadanos han abandonado el territorio nacional. Naciones Unidas hasta principios de noviembre reconocía hasta 3 millones de ciudadanos que han salido de Venezuela. Hay cifras que superan este número, pero en todo caso, una de las razones fundamentales tiene que ver con el tema que nos ocupa la mañana de hoy, la falta de medicamentos, falta de alimentos, en fin, la crisis que afecta a nuestro país. Ligia Bolívar ha estudiado este tema de cerca, ya forma parte del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Católica Andrés Bello. Como siempre, gracias por atendernos. Buenos días. Buenos días, María Alejandra, ¿qué tal? Bien, mucho interés de escuchar la opinión, análisis de nuestra invitada acerca del tema que nos ocupa hoy. Sin ir más lejos, Colombia y Ecuador inician 2 días de reuniones de alto nivel para hacer frente a esta crisis, para tomar determinaciones. Quisiera un primer comentario de su parte en torno a este tema, lo que está ocurriendo producto de la situación de falta de insumos, de medicamentos, de alimentos en nuestro país. La escuchamos. Sí, de hecho, los venezolanos que están saliendo, cuando se les pregunta, estas son estadísticas y encuestas que está tomando la Organización Internacional de Migraciones en diferentes sitios. Ahorita hay uno activado en la frontera, en Cúcuta, yo estuve allá la semana pasada. Y lo que los venezolanos dicen cuando se les pregunta por qué se van, habla en primer lugar del tema económico-laboral, en segundo lugar del tema de la inseguridad y en tercer lugar del tema de salud y alimentación. Es decir, que el tema de salud y alimentación está entre los 3 primeros motivos de salida de los venezolanos del país. Hay muchos otros, reunificación familiar, estudios, temas políticos, etcétera, pero estos son los 3 principales, ¿no? Y las razones son obvias, pues decir, no es que estamos exportando personas, es que estamos exportando enfermedades. Ya lo hemos visto como también la Organización Mundial, la Organización Panamericana de la Salud ha publicado las cifras sobre sarampión, y la mayor cantidad de casos están en Venezuela, pero los casos que se están dando en otros países de la región son provenientes de Venezuela. Estamos viendo el tema de la malaria, cómo se está extendiendo, en fin. Eso obviamente tiene que llamar la atención y alertar a las autoridades de los demás países, primero para dar una acogida adecuada, que por cierto no le están dando a los venezolanos que salen, pero también en relación al tema de la salud, para proteger a su propia población. Cuando digo que no le están dando, me refiero a la declaración Quito 2. Es decir, se acaba de producir un encuentro en Quito, un segundo encuentro, en el que diversos países trabajaron sobre el tema, pero lo trabajaron desde un punto de vista migratorio, como si esto fuera un movimiento normal de personas, cuando no lo es. Como digo, son personas que salen huyendo de una crisis, son personas que necesitan protección internacional y que por lo tanto no pueden ser vistas como simples migrantes como le están viendo los países receptores. Ahora, hay toda clase de temas vinculados a la migración. Por ejemplo, recientemente la prensa internacional daba cuenta de más de 8.000 madres venezolanas que salen del país por falta de insumos, por falta de vacunas, en fin, que tienen a sus hijos en el exterior, concretamente en Colombia, y ahora hablamos de niños sin ninguna nacionalidad. Este es solo uno de los problemas relacionados con esta masiva migración, pero yo quisiera su comentario en torno a este tema y si, como usted dice, las autoridades están conscientes de las consecuencias que esto tiene y probablemente puede traer en el futuro. La escuchamos. Sí, el tema de los documentos es gravísimo. Hay un solo hospital en Cúcuta que atiende a las mujeres que van a dar a luz, porque es el que está equipado para eso, no porque no haya otras cosas, ¿no? Y a todas las mujeres que van a dar a luz allí. De esas mujeres que van a dar a luz, el 60% son venezolanas, ¿ya? Eso ya nos indica cuál es el volumen de la situación, ¿no? Por otro lado, tenemos una situación de documentos que es muy delicada, porque para nadie es un secreto ya lo que está pasando con los pasaportes. Los pasaportes están teniendo una demora de hasta más de 2 años.
eso lo tenemos documentado, pero no es solamente ya el pasaporte, sino que está suspendido en algunas zonas el tema de la cedulación por falta de material o de las cédulas nuevas. Y además de eso se acaba de agregar, hace algunos meses lo dio a conocer Crónica 1 y entiendo que la gente de Secodap le ha hecho cierto seguimiento también, el hecho de que no se está dando en los hospitales públicos venezolanos la certificación de nacido vivo, que es el papel con el que tú vas después a presentar al niño para que tengas una partida de nacimiento. Entonces, estamos indocumentados dentro del país. Mucho más vamos a estar indocumentados fuera del país. Y a eso se suma entonces situaciones como la de Colombia, donde lo que se llama el ius soli, que es la posibilidad de que un niño sea reconocido como nacional de ese país por haber nacido en él. En Colombia no existe ius soli sin las personas que los padres, la madre, no está legal en el país, no tiene una residencia en el país, no tiene un domicilio. Entonces, tenemos el tema de los niños en Colombia que ya van a comenzar a estar en riesgo de apatridia, y también una situación un poco similar en el caso de República Dominicana. Recordemos que República Dominicana tiene una historia lamentablemente larga de discriminación hacia los migrantes haitianos. Entonces, esa escuela se le están aplicando ahora a los venezolanos. Los anotan en un libro aparte. Es decir, no hay un reconocimiento de ius soli, sino que cuando nacen los anotan en un libro aparte como hijos de extranjeros. Hay que ver qué va a pasar cuando cumplan estos niños los 18 años. Pero de momento no tienen un estatus migratorio regular. Entonces, el problema es muy grande. Decíamos, la semana pasada Naciones Unidas aprueba primera ayuda de emergencia para nuestro país. ¿Cree usted que implícitamente el gobierno finalmente reconoce la crisis humanitaria o no? El gobierno ya implícitamente la está reconociendo porque esta es la primera ayuda directa de Naciones Unidas, pero ya ha habido ayudas de agencias de Naciones Unidas y el mismo gobierno se ha encargado de dar cuenta de ello, pues ha habido ingreso de insumos médicos por parte de la Organización Panamericana de la Salud, y ha habido medicamentos y insumos médicos, y ha habido ingreso de sustancias para la alimentación, para la nutrición infantil por parte de UNICEF, ¿ya? Entonces ya las agencias están ingresando medicamentos y alimentos a Venezuela. Para hacerlo, obviamente necesitan, son agencias intergubernamentales, por lo tanto necesitan la anuencia del gobierno, y el gobierno le ha dado. Entonces, ellos no lo van a reconocer jamás, porque reconocerlo sería admitir su propio fracaso, pero de hecho la ayuda está entrando, y ojalá que entre más. Gracias, Ligia Bolívar, por atendernos, acompañarnos. Vamos a la pausa, al regreso venimos con más. Escuchas a María Alejandra Trujillo en Palabras Más, Palabras Menos, por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Mensaje del ingeniero Ramón López, vicepresidente del Colegio de Ingenieros de Venezuela. Apreciado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el sistema de salud venezolano no presta la atención requerida y la altísima inflación encarece notoriamente este servicio. Es por ello que el Fondo de Previsión Social del CIP te ofrece un servicio de salud seguro, confiable y accesible, con amplia cobertura. Para mayor información visita el portal www.cib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. Si tienes hernias discales, dolor lumbar, cervical, fascitis plantar, dolor en el hombro, algún posoperatorio de cadera o de rodilla, Global Therap es tu mejor opción en rehabilitación. Búscanos en el Centro Comercial Multiplaza Paraíso, nivel empresarial 2, teléfono 0212-461-9370. Global Therap y despídete del dolor. Mensaje del ingeniero José Peraza, tesorero del FONPRES CIB. Estimado colega ingeniero, arquitecto y profesional afín, el Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social, preocupado por la salud de tu familia, ha diseñado un sistema de salud integral que coloca a tu disposición y que contiene asistencia primaria de salud, ambulancia, hospitalización, cirugía, oftalmología, dermatología, fisioterapia, psicología, odontología, farmacia y funerario. Para mayor información, visítanos a nuestros portales cib.net.be, fonprescib.net.be, Colegio de Ingenieros de Venezuela, construyendo futuro. A las 6 de la tarde, la entrevista. Siempre damos la cara.
exponemos nuestra opinión, duélale a quien le duela. Y difundimos la voz del pueblo porque es la voz de Dios. A las 6 de la tarde, la entrevista. Soy Miguel Ángel Rodríguez y estoy contigo por RCR, porque lo bueno une. Se dicen, se ocultan, se piensan, se descubren. Palabras más, palabras menos. Con María Alejandra Trujillo. Continuamos, amigos, palabras más, palabras menos, se nos ha agotado el tiempo, nos despedimos, lo hacemos en nombre de todo el equipo, los dejamos con Golpe a Golpe. El Colegio de Ingenieros de Venezuela y el Fondo de Previsión Social del Colegio de Ingenieros de Venezuela presentaron. RCR presentó Palabras más, palabras menos. RCR 750 AM.